León XIV, el sumo pontífice que ha protagonizado algunas de las declaraciones más polémicas de los últimos años, ha sacudido los cimientos no solo de la Iglesia Católica, sino de gobiernos, organismos internacionales y poderes económicos con un mensaje directo, inquietante y perturbador. Lo que comenzó como una ceremonia privada en la Ciudad del Vaticano, terminó convertido en una transmisión clandestina filtrada a medios independientes, provocando una ola de especulaciones, teorías de conspiración y silencios institucionales. La pregunta que muchos se han hecho desde entonces es, ¿qué sabe León XIV que nosotros no? Y, más importante aún, ¿por qué ha decidido revelar esta verdad precisamente ahora? En este reportaje especial dividido en 5 capítulos, reconstruiremos todo lo que ha ocurrido desde aquella filtración. Desde los antecedentes ocultos que explican las tensiones internas dentro de la Santa Sede, pasando por los actores que estarían detrás de esa mentira global, hasta los documentos inéditos y las consecuencias políticas y sociales de este revelador pronunciamiento. Prepárate para sumergirte en una historia que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el mundo que te rodea. El corazón mismo del Vaticano, un selecto grupo de cardenales, obispos y dignatarios religiosos recibió una convocatoria urgente y en extremo confidencial. La cita no tendría lugar en las majestuosas salas papales ni en los templos de acceso restringido a fieles y visitantes. El punto de encuentro era una vieja cámara subterránea, conocida en los registros internos como Sala Gregoriana XIII, un recinto clausurado desde hace más de 50 años tras una serie de reformas administrativas, y del que poco se hablaba incluso entre los círculos más cercanos al poder eclesiástico. Según fuentes dentro de la Santa Sede, ni siquiera el personal habitual de seguridad fue notificado. Se trató de una reunión clandestina dentro del estado más vigilado y hermético del planeta. A los asistentes se les exigió entregar sus teléfonos móviles, grabadoras, relojes inteligentes y cualquier dispositivo con capacidad de transmisión o almacenamiento de datos. Solo un puñado de velas, una Biblia medieval y un manuscrito sellado sobre la mesa central rompían la penumbra de aquella estancia. Lo que ocurrió a continuación, según revelaron posteriormente fuentes anónimas, fue uno de los momentos más tensos y extraños en la historia reciente de la Iglesia Católica. El Papa León XIV, enfundado en una sencilla túnica blanca sin ningún distintivo papal, tomó la palabra de pie, sin micrófono ni protocolo, y lo que dijo dejó helados a los presentes. Hemos permitido que el mundo entero viva bajo una mentira cuidadosamente diseñada, y el peso de esa mentira ha caído también sobre nosotros. No podemos, no debemos, y no quiero llevar esto en silencio a la tumba. Fueron las primeras palabras del pontífice, según una grabación clandestina que logró filtrarse semanas después y que, a pesar de los intentos por desacreditarla, ha sido verificada por expertos en fonética eclesiástica como auténtica. Aquel fragmento de audio de apenas 37 segundos circuló por la dark web y foros privados antes de llegar a medios alternativos, desatando una ola de teorías y conjeturas sobre qué había querido decir realmente León XIV. Lo más perturbador fue que, según quienes presenciaron aquella escena, el Papa portaba en sus manos una serie de documentos que habían permanecido ocultos en los archivos apostólicos vaticanos, un depósito de más de 80 kilómetros de estanterías subterráneas donde se conservan algunos de los secretos mejor guardados de la humanidad. Entre esos papeles, se hablaba de una operación silenciosa que habría comenzado a mediados del siglo XX, cuyo propósito era reescribir ciertos hechos históricos, modificar la percepción pública de sucesos clave y manipular ideológicamente a las masas a través de la cultura, la educación y los medios de comunicación. El Santo Padre, visiblemente alterado, acusó que poderes supranacionales, gobiernos títeres, corporaciones y líderes ideológicos habían infiltrado durante décadas los más altos niveles de decisión en organismos internacionales, universidades, sistemas de salud y plataformas digitales. Su propósito, construir una versión consensuada de la realidad que mantuviera a las personas alejadas de la verdad, sumidas en una existencia basada en el miedo, la desinformación y una falsa sensación de libertad. Lo más alarmante para los asistentes fue cuando el Papa afirmó que la Iglesia misma había sido parte activa de esa maquinaria de control, en ocasiones consciente, y en otras, como víctima involuntaria de esa red invisible. Durante casi una hora, León XIV relató episodios históricos que, según sus palabras, jamás ocurrieron como se nos ha contado, decisiones políticas que fueron disfrazadas de movimientos democráticos, y crisis sociales y sanitarias que no habrían sido más que escenarios diseñados para reconfigurar el orden social y económico mundial. Mencionó nombres, fechas y lugares, pero por respeto a la seguridad de las fuentes actuales, solo han trascendido algunos fragmentos.
Aquel mensaje no solo se trató de una advertencia, sino de un llamado urgente a los líderes de la Iglesia para decidir de qué lado de la historia deseaban estar. El tiempo de la complicidad ha terminado. O decidimos hoy abrazar la verdad y enfrentar el precio de ello, o nuestra propia fe quedará reducida a un instrumento más de manipulación al servicio de intereses ajenos a Dios. Según testigos, al concluir su intervención, León XIV abandonó la sala sin pronunciar una palabra más, dejando a los asistentes entre la incredulidad, el miedo y la certeza de que algo muy grave se avecinaba. Esa misma noche, 2 cardenales abandonaron el Vaticano en vuelos privados hacia destinos desconocidos. Al día siguiente, un miembro de alto rango de la Secretaría de Estado presentó su renuncia alegando motivos de conciencia. La prensa oficial cayó, pero en los pasillos de la Ciudad del Vaticano no se hablaba de otra cosa. Fue en esos días, apenas horas después de aquella reunión, cuando empezaron a circular las primeras filtraciones, extractos de informes, copias de antiguos decretos ocultos y fragmentos de conversaciones interceptadas entre embajadas extranjeras. Lo que surgió a partir de ese momento fue el inicio del mayor escándalo en la historia moderna de la Iglesia y posiblemente de la humanidad. Una conspiración que, de ser confirmada, haría que los grandes eventos de las últimas décadas, guerras, pandemias, crisis económicas, cambios sociales, no fueran sino piezas perfectamente colocadas en un tablero de control global. Este primer capítulo marca solo el inicio de una trama escalofriante, en la que lo que ocurrió aquella noche en la Sala Gregoriana 13 sería el punto de quiebre de una mentira que ha permanecido oculta durante más de medio siglo. Y lo más inquietante es que, según documentos que analizaremos en los próximos capítulos, esta mentira está diseñada para perpetuarse incluso después de la muerte de quienes la gestaron. Si te está gustando el vídeo, suscríbete al canal. Tras la inquietante reunión clandestina en los sótanos del Vaticano y la filtración del perturbador mensaje de León XIV, comenzaron a emerger con velocidad inusual una serie de datos, documentos y testimonios que, hasta entonces, se habían mantenido ocultos tras capas de silencio institucional. Lo que parecía una simple advertencia espiritual resultó ser apenas la superficie de un entramado mucho más oscuro y complejo. Durante los días posteriores al pronunciamiento secreto del Santo Padre, agentes de inteligencia europeos, periodistas de investigación y miembros de congregaciones religiosas reformistas empezaron a compartir información que, al ser cruzada, dibujaba un mapa escalofriante, una red global de poder que actúa desde las sombras, controlando buena parte de la realidad que consumimos, creemos y obedecemos. Este sistema, conocido en algunos documentos filtrados como la Red de la Niebla, operaría de manera descentralizada, sin un liderazgo visible ni un rostro reconocible, pero con objetivos perfectamente claros. Desde mediados del siglo XX, coincidiendo con los momentos más tensos de la posguerra y la reconfiguración geopolítica de Occidente, un reducido grupo de magnates financieros, dinastías políticas, jefes de inteligencia y líderes ideológicos habrían acordado en secreto el diseño de un relato único de la historia moderna, para consolidar su influencia sobre la población mundial y eliminar cualquier estructura de poder autónoma que pudiera amenazar sus intereses. Según los informes entregados a la Santa Sede y a determinados gobiernos europeos tras la reunión papal, esta red invisible habría infiltrado organismos internacionales como la ONU, la OMS, el FMI y la UNESCO, así como importantes conglomerados mediáticos, plataformas digitales y centros universitarios estratégicos. Pero lo más perturbador no era la mera presencia de estas influencias, sino la metodología con la que se habrían orquestado crisis económicas, conflictos armados, movimientos sociales y hasta pandemias diseñadas para mantener a la humanidad bajo un estado constante de miedo, división y dependencia institucional. Entre los nombres que aparecen en esos documentos, muchos de ellos tachados o en clave, figuran fundaciones filantrópicas globales, holdings bancarios con presencia en más de 70 países, y estructuras políticas paralelas que funcionarían como consejos de decisión no oficiales, capaces de orientar políticas sanitarias, intervenciones militares y campañas de manipulación mediática en cuestión de semanas. Uno de los hallazgos más inquietantes provino de un manuscrito rescatado por un bibliotecario vaticano y entregado de manera anónima a una agencia de inteligencia europea. Este texto, fechado en 1962, antes del Concilio Vaticano II, advertía de la existencia de un plan global para desarraigar las bases tradicionales de Occidente y reemplazarlas por un modelo artificial de identidad, consumo y moralidad controlada. Lo alarmante es que, en los márgenes de ese manuscrito, aparecían anotaciones de altos prelados de la época sugiriendo suprimir estos documentos por la paz del orden mundial.
A medida que las piezas encajaban, se hizo evidente que León XIV no hablaba desde la especulación ni desde la paranoia. Sus palabras tenían asidero documental y un respaldo en los archivos más secretos de la Iglesia. Lo que la opinión pública no sabía, y lo que las grandes agencias de prensa internacionales jamás se atrevieron a publicar, es que buena parte de las crisis más recordadas de las últimas décadas no surgieron de manera espontánea ni inevitable, sino que respondieron a un patrón de ingeniería social deliberadamente diseñado. El informe más citado en estos documentos secretos es el conocido como Proyecto Hydra, una operación supranacional que, desde 1975, habría supervisado el colapso programado de ciertos gobiernos, la desestabilización de religiones tradicionales, el impulso artificial de tendencias culturales y la gestión selectiva de la información. La idea detrás de esta estrategia era fragmentar progresivamente los lazos comunitarios, las tradiciones familiares, la identidad nacional y las estructuras religiosas, para crear una población globalizada, homogénea, políticamente dócil y emocionalmente dependiente de los sistemas de control mediático y económico. Este capítulo también documenta cómo se ha manipulado a lo largo de décadas la percepción pública sobre eventos clave. Desde dictaduras disfrazadas de procesos democráticos, hasta guerras financiadas por ambos bandos, pasando por la creación artificial de líderes mediáticos, intelectuales y referentes morales al servicio de esta red. Nada quedaba al azar. Cada crisis, cada tendencia viral, cada escándalo internacional respondía, según los documentos, a un plan mayor que solo ahora comienza a revelarse. Pero ¿por qué León XIV decidió hablar precisamente ahora? Según fuentes cercanas al pontífice, todo habría comenzado con el descubrimiento fortuito de una serie de cartas y diarios personales de su antecesor, el Papa Benedicto XVI, donde se advertía de la existencia de esta conspiración y se lamentaba no haber podido denunciarla públicamente por miedo a represalias internas y externas. León XIV, al acceder a esos documentos tras asumir el pontificado, comprendió que el precio del silencio había sido demasiado alto y que su deber moral y espiritual lo obligaba a actuar, aunque eso implicara traicionar pactos tácitos de décadas y enfrentar a los enemigos más poderosos del planeta. A partir de ese momento, León XIV comenzó a reunir pruebas, a contactar discretamente con agentes de inteligencia aliados y a preparar lo que sería la mayor revelación en la historia de la Iglesia contemporánea. Lo que él denunció en la Sala Gregoriana 13 fue apenas una introducción. Lo verdaderamente grave, los nombres, los planes futuros y las operaciones en curso, apenas comenzará a conocerse en los próximos capítulos de esta serie. La red invisible de poder no es una leyenda urbana ni una fantasía conspirativa. Es, según lo revelado hasta ahora, un sistema perfectamente funcional que ha dirigido los destinos del mundo durante al menos 6 décadas, y cuya existencia solo ahora empieza a salir a la luz. Y mientras los medios de comunicación oficiales guardan silencio o intentan ridiculizar estas denuncias, decenas de informantes, prelados disidentes y periodistas perseguidos han decidido jugarse la vida para que esta verdad salga a la luz. Lo que nadie puede anticipar es cuál será el precio de romper el pacto de silencio. Mientras el mundo seguía ajeno a la magnitud de lo que se estaba gestando tras los muros del Estado Vaticano, una guerra silenciosa, tan antigua como la propia Iglesia, se reactivaba con una violencia contenida que solo unos pocos alcanzaban a percibir. Porque aunque el mensaje de León XIV parecía dirigido al exterior, a denunciar la mentira global tejida durante décadas, lo cierto es que su advertencia encendió también una alarma entre las cúpulas más conservadoras, los guardianes del viejo orden y los sectores que, desde hace más de medio siglo, se beneficiaban del pacto de silencio que mantenía inalterable el verdadero rostro del poder. Y fue allí, en los pasillos oscuros del Palacio Apostólico, en las sacristías donde las palabras no quedan registradas y en las cenas privadas donde se decide el destino de miles, donde comenzó a librarse una guerra interna sin precedentes en la era contemporánea del Vaticano. Las filtraciones que emergieron en las semanas posteriores revelaron que, al interior de la Santa Sede, existían dos facciones perfectamente delimitadas. Por un lado, el círculo reformista que respaldaba discretamente al Papa León XIV, compuesto por teólogos jóvenes, diplomáticos de carrera y prelados que, en secreto, compartían el deseo de limpiar la Iglesia de décadas de complicidad con intereses oscuros. Por el otro, el bloque tradicionalista, formado por cardenales de larga data, custodios de los secretos más peligrosos y operadores políticos hábiles que, durante generaciones, habían sostenido alianzas con gobiernos, bancos, mafias financieras y redes de información clandestina. Lo más alarmante era que esta división no era nueva.
Según documentos rescatados de los archivos apostólicos vaticanos, esta guerra soterrada se había manifestado cíclicamente desde la Edad Media, pero alcanzó su punto más crítico durante el siglo XX, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Iglesia se vio obligada a pactar con nuevas estructuras de poder emergentes para asegurar su supervivencia institucional y política. Fue en esa época cuando comenzaron a sellarse los acuerdos secretos que hoy León XIV amenazaba con romper. Fuentes cercanas a la Secretaría de Estado revelaron que, apenas horas después de la reunión secreta en la Sala Gregoriana XIII, al menos 5 cardenales del bloque conservador convocaron a un cónclave no oficial, en el que se debatió abiertamente la posibilidad de deponer o aislar al Santo Padre, acusándolo de herejía doctrinal y de poner en riesgo la estabilidad geopolítica de la Iglesia Universal. Este encuentro, conocido internamente como el Consistorio de las Sombras, habría tenido lugar en una residencia privada en las afueras de Roma, y habría contado con la participación de influyentes prelados de Estados Unidos, Alemania y América Latina. Pero lo más perturbador es que la guerra no se limitaba a lo ideológico o político. Según información confidencial, en los días siguientes a aquella reunión secreta se registraron extraños accidentes, filtraciones de documentos falsificados para desprestigiar al Papa y amenazas veladas contra los miembros de su círculo más cercano. Uno de los incidentes más graves fue el intento de sabotaje en los archivos personales de León XIV, donde desconocidos intentaron alterar los registros de su correspondencia privada, eliminando pruebas que comprometían a altos prelados y figuras internacionales en operaciones clandestinas vinculadas a tráfico de información, lavado de activos y manipulación de crisis sociales. El Servicio de Seguridad del Vaticano, conocido como Gendarmería Vaticana, desplegó operativos discretos en las zonas clave del Estado papal y reforzó la custodia personal del pontífice. Pero los informes de inteligencia señalaban que los conspiradores contaban con el respaldo de al menos 2 servicios de espionaje extranjeros y de un influyente magnate mediático europeo, cuyo nombre se mantiene en reserva, pero que habría financiado campañas de desinformación y operaciones de presión mediática contra el Papa desde mediados de 2024. Lo más inquietante para los analistas fue descubrir que varias de las operaciones denunciadas por León XIV seguían activas. Proyectos de ingeniería social, control mediático y manipulación sanitaria aún operaban bajo nuevas plataformas, con métodos perfeccionados y redes de cobertura casi imposibles de rastrear. Y que algunos miembros de la curia, sabiendo esto, no solo lo permitían, sino que se beneficiaban de ello a cambio de inmunidad política y favores económicos. Según documentos desclasificados recientemente por un informante anónimo, existe desde hace décadas un grupo conocido como la Mesa de Hierro, un consejo secreto compuesto por prelados, exdiplomáticos, banqueros y líderes de think tanks, que habría funcionado como órgano paralelo de decisión dentro del Vaticano, interviniendo en nombramientos, gestiones diplomáticas, distribución de fondos millonarios y operaciones de encubrimiento de escándalos. La existencia de esta estructura explica por qué, durante años, ciertos delitos, pactos internacionales y crisis eclesiásticas jamás salieron a la luz o fueron presentadas de forma distorsionada ante la opinión pública. León XIV, al denunciar públicamente, aunque de forma cifrada, esta estructura, puso en peligro no solo su pontificado, sino su vida. De hecho, informes de agencias aliadas indican que se detectaron al menos 3 intentos de envenenamiento frustrados en los últimos meses, lo que obligó a modificar sus hábitos alimenticios, reducir su exposición pública y anular viajes programados a América del Sur y Asia. Mientras tanto, las filtraciones continúan. Decenas de documentos internos, grabaciones clandestinas y correspondencias personales han comenzado a circular por la red profunda y entre periodistas de investigación, revelando detalles de cómo esta guerra interna no es solo por poder, sino por el control último de la narrativa que dominará al mundo en los próximos años. El Vaticano ya no es un refugio espiritual. Es, hoy más que nunca, un campo de batalla silencioso donde se decide el destino de la humanidad. León XIV lo sabía cuando se plantó aquella noche en la Sala Gregoriana XIII. Y sus enemigos también. Lo que queda por revelar es quiénes se mantendrán firmes en su posición, quiénes caerán y hasta qué punto están dispuestos ambos bandos a llegar para imponer su versión de la verdad. Gracias a las filtraciones recientes de antiguos empleados de la Biblioteca Vaticana y a investigaciones de agencias de inteligencia europeas, han salido a la luz informes y textos antiguos que contradicen buena parte de la historia oficial.
Entre esos documentos se incluyen cartas de papas medievales alertando de un plan global, profecías censuradas y registros que demostrarían la manipulación de hechos históricos cruciales. Se hablaría incluso de un concilio clandestino celebrado en el siglo XX que redefinió la información que debía transmitirse a las masas y lo que debía ocultarse para siempre. Aquí te revelaremos los pasajes más impactantes de esos archivos y lo que ellos implican para nuestra visión actual del mundo. Los intentos de silenciar al Papa, los países que han cerrado embajadas en el Vaticano y el plan de algunos sectores para iniciar un cónclave anticipado. Pero también hablaremos de los movimientos ciudadanos que han decidido organizarse para exigir respuestas, y de los líderes que han comenzado a apoyar discretamente a León XIV. Lo que queda claro es que el mundo ya no volverá a ser el mismo. La mentira de nuestro tiempo ha sido expuesta y, aunque muchos intenten enterrarla de nuevo, la semilla de la duda y la búsqueda de la verdad ya ha sido sembrada en millones de personas. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal. Gracias. Deseo recordar que todos los vídeos son ficticio y para uso de entretenimiento. Gracias a todos.